Mis amados, que el Señor les bendiga. Soy el hermano Byron Alarcón. Pues hoy acá estamos para bendecirles, para servirles y para compartir la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes Santiago capítulo 1 y verso 2, cuando Santiago escribe a los cristianos judíos o a los judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que fueron esparcidos. Ya les voy a explicar por qué causa fueron esparcidos. Les escribe y les dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Me gusta esa palabra llamada paciencia. La palabra paciencia en griego es hupomone, y la palabra hupomone quiere decir aguante, resistencia. ¿Por qué le escribe Santiago? Porque se le escribe para aquellos que fueron dispersos pues, por diferentes naciones, por diferentes tierras. Ahora, para poder interpretar este texto y a quién fue dirigida la epístola de Santiago, vamos a ver entonces que esta carta fue hecha allá por el 48 al 62 después de Cristo. Ahora, si usted se da cuenta, en Mateo capítulo 2, la palabra nos enseña de que hubo un hombre, Herodes el Grande, tenía una familia muy maravillosa, muy hermosa, pero en aquellos tiempos había familia que podría también matar, asesinar al propio gobernador con tal de ellos subir a ese puesto jerarca y ser un monarca. Entonces, Herodes se cuenta que tenía familia y fue tan malo que llegó a asesinar hasta los de su propia familia. Entre ellos pues se cuenta que tenía unos hijos a quienes asesinó, y entre ellos estaba un hijo que se llamaba Aristóbulo, y Aristóbulo pues claro tenía su descendencia. Entonces Herodes el Grande mandó a matar a Aristóbulo porque tenía temor de que su propio hijo Aristóbulo lo fuera a asesinar para él subir al puesto que él tenía. Entonces cuando mata a Aristóbulo, Aristóbulo deja un hijo que ahora es nieto de Herodes el Grande, y ese hijo llamado Agripa, ya lo recordé, Agripa. Entonces Agripa, al quedarse huérfano, lo envían para Roma para tener un roce con la élite de la sociedad romana, en donde se cría, donde se termina de formar desde la edad de los 3 años. Pero allá se encuentra con el sobrino de un hombre llamado Tiberio César. Y Tiberio César es el tío de este otro hombre que encontramos de nombre llamado Calígula Gayo o Gayo Calígula. Y Gayo Calígula se hace gran amigo de Agripa. Entonces, cuando muere Tiberio César, sube al poder entonces el sobrino. Y el sobrino congraciado viene y pone como gobernador, como líder de los judíos, a Herodes Agripa, el cual ahora lo vemos y nos damos cuenta que aparece en Hechos capítulo 12, en varios capítulos de la Biblia, aniquilando, apresando gente. Ahora los judíos ya tenían un nuevo gobernador, y este era Herodes Agripa. Entonces Herodes Agripa fue aquel que vemos también que apresa a Pedro, al apóstol Pedro. Lo mete en la cárcel bajo 2 guarniciones de soldados, que en la noche, si usted recuerda bien, viene un ángel, entra a la cárcel donde está el apóstol Pedro encarcelado, rompe las cadenas con las que estaba atado Pedro, pasa la primera guardia, la segunda guardia, y lo lleva el ángel hasta la calle. Imagínense, a través de la historia se dice que Herodes Agripa buscó de una y mil maneras a Pedro para poderlo asesinar, porque definitivamente ese día que lo iba a sacar, lo iba a asesinar. Pero Pedro, percibiendo por el Espíritu la situación, la persecución que tenía, tuvo que huir. Se largó, se fue. Ya no lo pudieron apresar. Entonces quienes pagaron
la ausencia de Pedro fueron las 2 guarniciones de soldados que custodiaban al tal. Y la ley decía que si dejaban escapar a un prisionero, moría el prisionero, moría el que lo estaba cuidando, el soldado, y moría toda la familia. Por eso es que nosotros nos vemos en la interpretación de Hechos capítulo 16 y verso 32, cuando aquel carcelero estaba, valga la redundancia, en la cárcel donde se encontraba Pablo, y él se iba a matar, y de repente el carcelero saca la espada para matarse, y Pablo le dice: ¿qué vas a hacer? Dime qué debo de hacer para ser salvo. Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no temas, porque, le dice antes, ningún preso de los que estamos aquí se ha escapado. Dice que en el momento creyó él, y claro, pues después fueron bautizados y fueron salvos él y toda su casa. Es decir, ni un prisionero se salió. Entonces, si se escapaba un prisionero, moría él y toda la familia, el que lo cuidaba y toda la familia. Así que estos dos guarniciones de soldados que vemos acá, que cuidaban a Pedro en la cárcel, fueron aniquilados ellos y toda su familia. Ellos pagaron los platos rotos. Bueno, entonces hay una persecución grande en todo ese pueblo, en todo ese lugar. Entonces los cristianos, al ver que estaba pasando eso, porque había una persecución religiosa, había una persecución legal, fíjense ustedes, entonces tienen que salir, como que dice, sálvese quien pueda. Y esa persecución empezó, a pesar de cristianos y los judíos, como tenían a Agripa, a Herodes Agripa, que los mismos judíos odiaban a los judíos cristianos. Qué interesante. Y bueno, Herodes Agripa sabía de que si él soltaba un prisionero para matarlo, se congraciaba con los judíos. Entonces, mis hermanos, dentro del mismo pueblo se estaban aniquilando. Ahora, Agripa Herodes recibió tantos honores por parte del pueblo judío que lo empezaron a endiosar. Lo empezaron a endiosar, a endiosar, a endiosar y a endiosar. Y resulta que en una fiesta de eminencias, de gente jerarca de aquellos tiempos, claro, llegan a esa fiesta muchos judíos. Resulta de que los mismos judíos le empiezan a decir a Agripa, a Herodes, le dicen: voz de Dios y no de hombre. Empezaron a endiosarlo, empezaron a levantar el nombre de aquel monarca que los gobernaba en aquel tiempo, y voz de Dios y no de hombre, a tal punto que lo endiosaron. Hay un historiador a través de la historia, de la redundancia, que se llama Flavio Josefo, y Flavio Josefo narra parte de esta historia de cómo muere Herodes, porque la Sagrada Biblia nos dice que cuando Herodes se leudó tanto, se infló tanto, en el momento Dios manda al ángel para que lo toque, y en el instante cae muerto, pero comido por gusanos. Ahora, Flavio Josefo narra esto y dice que cuando se le estaban dando tanto elogio al hombre, cuando se le estaba dando tanta importancia al hombre, que lo estaban endiosando, dice Flavio Josefo que los judíos le decían a este rey, a este emperador, le decían: te hemos endiosado tanto, te hemos dado tantos honores, que hasta te hemos dado títulos de poderes sobrenaturales, y ahora tú no nos honras. Entonces Flavio Josefo comenta esto, y dice que Agripa solo se les queda viendo, cuando de repente dice que en la línea de arriba, en donde se encontraba este hombre llamado Herodes Agripa, se para un búho, y ese búho que se para allí, para ellos implicaba malas noticias. Y Flavio Josefo comenta que le empieza a doler en extremo el vientre, el estómago al emperador. Y tanto era el dolor que va cayendo y cayendo y cayendo, hasta que los mismos gusanos emergen de él y se lo comen. A nivel mundial, una pandemia. Y solo quiero decirles que tengamos mucha paciencia, que tengamos resistencia, que tengamos aguante, como lo dice el griego. No desmayemos. Sabe Dios que tú tienes deudas, sabe Dios que tienes familia que alimentar, sabe Dios que tienes muchas cosas que poder
que poder hacer. Pero Dios no deja desamparado a sus hijos, jamás. Ustedes que han dependido de la obra, más bien dicho de Dios, Dios no los va a desamparar. Quiero ir terminando con esa narración. Por lo regular usted mira los cuervos, y los cuervos por lo regular tienen un color negro. Es que cuando tienen a sus polluelos, los polluelos salen como rojos, como entre rojizos y blancos. Entonces la mamá cuervo los desconoce y se les queda viendo, porque el cuervo tiene una mente y una perceptividad tan profunda, y al ver que no son de su mismo color, pues se va y los abandona. ¿Qué te parece? Así que los pichones, ¿cómo van a subsistir? Aquí viene la respuesta. Entonces, el estiércol que deja la mamá, el estiércol que deja allí entre los polluelos, entre los pichoncitos, ese estiércol con el tiempo, conforme va dando el tiempo, produce algunos gusanitos, algunos parásitos. Y de esos parásitos, ¿qué crees? Se alimentan estos pichones, hasta que les sale completamente su plumaje. El hombre te puede abandonar, nuestros gobiernos a veces pueden hacer lo único que pueden, pero ¿quién crees que les da vida y mantiene a los hijos del cuervo? El mismo Dios. Y la Biblia dice: no valéis vosotros mucho más que los pájaros, mucho más que las aves, oh hombres de poca fe. Así que, hermano, este fuego de prueba no es para siempre. Cristo está a las puertas. Ahora, la Sagrada Biblia nos enseña y nos dice acá en Santiago, ya que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, que nos dice, en diversas pruebas. En aquellos tiempos había una persecución. Sí me estoy dando a entender por qué camino vamos. Hubo una persecución tremenda. Entonces los cristianos tenían que ver para dónde agarraban. Es más, hay un libro que se llama Segunda de Macabeos. En el capítulo 2, del verso 11, 19 en adelante, dice que en Egipto ya habían judíos, conversos judíos, que eran cristianos, que se habían convertido, que habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y es más, hasta allá llegaba esa carta, llegaba esa epístola. No importa dónde estés, dónde te encuentres, cómo te llames, en qué país, en qué nación, tribu, nación, lengua, lo que tú digas, hasta ahí te dice el Señor: resiste, persevera, ten paciencia, no te rindas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué se está probando ahorita? Es nuestra fe. Y esa fe de creer en Dios es la que va a producir en nosotros paciencia. Mis amados hermanos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de cobrar ánimo. No nos desanimemos por cuánta conspiración, no nos alarmemos por cuánta teoría, en las redes, por las malas noticias. Gocémonos porque nuestro galardón está más cerca que cuando creímos. San Mateo capítulo 5 nos dice a nosotros: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque así, de cuántas cosas se dan a nivel mundial, pero solo Cristo nos puede librar de ellas. Así que muchos ánimos, que Dios te bendiga ricamente, y estaremos en una próxima dándote un breve estudio con todo el corazón para que juntos aprendamos y sigamos creciendo en la obra del Señor. Soy el hermano pastor Byron Alarcón, quien te da estas palabras con mucho amor y te dice: no desmayes.